Bienvenidos a Hechos en Willax, el único, el primero. Estamos con ustedes el fin de semana con un recuento de lo mejor que han presentado todos nuestros programas durante estos últimos 7 días. Y vamos a comenzar con un tema educativo. El decálogo del desarrollo de los países por potencia, en el caso de Japón, está el ahorro. O sea, enseñar a ahorrar desde niños, desde pequeños. Uno tiene que administrar bien sus recursos. Es terrible cuando vemos, por ejemplo, gente que ha hecho mucho dinero en su vida, cantantes, artistas, comediantes, despilfarran todo y al final quiero una pensión de gracia, no tengo plata, no se supo administrar eso. Hay quienes han retirado su fondo de pensiones, por ejemplo, pero hay que hacerlo trabajar también de alguna manera. Y los niños deben aprender desde pequeños. Justamente, entrometido en nuestro programa, estuvo consultando con un experto en finanzas. Se trata de Renzo Peche, conocido también como papá financiero. Consejos importantes para que desde niños comiencen a ahorrar. Hemos invitado justamente al papá financiero y estoy hablando de Renzo Peche. Él es fundador del Festival de Educación Financiera más grande del país. Es un referente en la educación financiera, valga la redundancia, emprendimiento e inversiones. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Encantadísimo, muchas gracias siempre compartir espacio con ustedes. Y bueno, viendo el caso también de Brandon, que lo he seguido, lo sigo también en redes sociales, y es como un dolor latente, sobre todo en jóvenes que empiezan a ganar ingresos de un momento a otro, que les genera un poco de desorden. Claro. Eso es justamente por lo que estábamos conversando con Andreita hace un momento. Nosotros no somos educados financieramente, todo lo contrario, siempre nos dicen cualquier dinero que tengas, ahórralo y déjalo ahí. Y solamente gastas y gastas. Entonces, ¿de qué manera uno puede ver de repente ciertos resultados positivos al dinerito que uno está ganando? Sí, a ver, primero hay que ver al ahorro y siempre algo que recomiendo es que lo vean como un gasto. ¿Por qué? Porque apenas ustedes reciban un tipo de ingreso, disponer ese monto como ustedes pagando la luz, el agua, el celular, algún tipo de servicio, inmediatamente. Hoy en día las personas hacen todo lo contrario. Gastan el entretenimiento, los gastos, las facturas no negociables que tienen y luego lo que queda, lo que sobra, bueno, para el ahorro. Es que hoy ese lema de la vida es una, está bastante latente, prefiero viajar, reventar mi tarjeta de crédito antes de primero saber cuánto gano, cuánto puedo gastar, cuánto puedo invertir en ocio y luego finalmente lo que necesito ahorrar o invertirlo. Pero escuchando esa transmisión de Brandon, yo no sé si es correcto lo que él está haciendo. Habla acerca de en qué momento debo invertir, o sea, encima da clases, ¿no? De en qué momento debo invertir mi dinero, no quiero venderles ni un producto, eso prefiero hacérselo a las empresas, pero pido como donaciones de la gente. Entonces, es un poco contradictorio porque no es en ese momento de vulnerabilidad en el que necesitamos trabajar para generar ingresos, en donde, así sean piedras, empezamos a vender con tal de generar algo de dinero. Estuve hablando sobre ese tema con mi equipo hace un par de días y creo que hay algo muy importante que Brandon, en este caso específico, podría hacer, que es monetizar su conocimiento. Sin duda alguna, yo sé que Brandon tiene habilidades tanto de oratoria, de publicidad, de marca, de conexión, de marca. Puede dar clases. Exacto, entonces creo que tiene un conocimiento que podría monetizarlo. Me parece que estuvo emprendiendo algo similar hace un par de años atrás, pero creo que ha llegado un momento donde finalmente no ha tenido conexión con algún tipo de cliente, su empresa se ha quedado estancada. Y además él mismo lo confirma, que no tenía una educación financiera. Y eso es otro tema complicado, ¿no? Claro, 19 años y ganar 20.000, 30.000 soles, te lo revientas en un día. Sí, efectivamente. Y ahí es cuando existe este problema tan fuerte que cuando el dinero crece más que el conocimiento, ¿no? Empiezas a tener más ingresos que el conocimiento en educación financiera que necesitas. Entonces, ese es un gran error y un gran problema que muchos peruanos pasan. Pasan de tener ingresos convencionales, de repente reciben un ascenso o una nueva posición en el trabajo, o de repente abren un emprendimiento, empiezan a recibir más ingresos y empiezan a desordenarse. Ahora, Renzo, para poder justamente tener ese orden financiero, ¿cuáles son aquellos tips, aquellos consejos que nos puedes recomendar, especialmente a los jóvenes, para saber cómo poder no deshacerte del dinero de la noche a la mañana? Sí, principalmente creo que más allá de darles algunos tips concretos, creo que son el tema de mentalidad que puedan tener los jóvenes sobre el dinero. El dinero se construye y el concepto sobre el dinero se va manteniendo dependiendo de diferentes tipos de situaciones. Y la primera recomendación es mantener tu estilo de vida por debajo de tus posibilidades, que es algo que siempre recomiendo, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿Cómo tenemos que hacerlo?
en este caso ustedes reciben un ingreso X, siempre tratar de mantener una planificación y un orden de acuerdo a lo que tú ganas y no como en el caso de Brandon, que era mucho más excesivo. Claro. Entonces, sí tratar siempre por vivir por debajo de las posibilidades, tratar de vivir con lo simple, lo más minimalista posible, con lo necesario. Claro, nada que hoy salgo, compro porque hoy tengo, mañana crees que vas a tener siempre los mismos contratos y no siempre va a ser igual. Vamos por un segundo tip para poder mostrárselo. Si eres independiente, asignarte un sueldo fijo al mes. Lo demás queda en el negocio o ahorro. Eso es importantísimo, que creo que las personas y los emprendedores que acaban de comenzar un negocio ven a la caja del negocio como su dinero. Y ese es un error súper grande, ¿no? Todo ingreso que entra al negocio, ya, este es mi plata. Ah, claro, y cuando hay emprendimientos a veces, si son familiares, vienen todo el mundo y dice, porque ya el solo hecho que tienes tu emprendimiento, ¿cuánto me das? ¿No? Sí, y empieza a coger, ok, voy a coger esto para pagar el colegio, esto para pagar la luz, esto para pagar el internet, y es un gran error. Entonces hay que enfocarnos en asignarnos un sueldo mensual y todo lo demás se quede en el negocio para que pueda crecer. Perfecto. El siguiente entonces sería, si eres independiente, no confundir meses buenos con ingresos recurrentes, vivir con un promedio de ingresos. ¿A qué se refiere con esto? Me refiero principalmente que los ingresos que puedas recibir realmente altos en algunos meses, ha tenido meses, diciembre, julio, donde la gente puede comprar un poco más, saber que no son meses promedio, no son meses que se van a repetir recurrentemente. Entonces, trabajar siempre con un promedio de ingresos y bajo eso entender de que vas a tener un estándar mensual. Entonces en julio gané más, vendí más, época del Día de la Madre vendo mucho más y tengo una florería, no me puedo reventar esa plata, la necesito ahorrar, cuidar, invertir. ¿Qué hacer? Totalmente, principalmente reinversión. El negocio tiene que crecer, o sea, la salud del negocio es sumamente importante. Entonces sí es clave de que el negocio deje de quitarle dinero de la caja del flujo efectivo que tiene para que finalmente pueda crecer y más adelante puedas mejorar tu estilo de vida. Perfecto, vamos a ver el siguiente tip entonces, que sería invierte en activos y no en apariencia. Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Hay una tendencia bastante fuerte de los autos lujosos, la de ropa, los viajes, ¿no? Las carteras, eso también. Las carteras, efectivamente. Y eso confunde mucho. Y hace creer de que eso realmente es el éxito, pero para nada, ¿no? El éxito a veces no se ve. O sea, yo cuando veo muchos viajes, carros muy lujosos, sospecha ya un poco. Yo siento de que realmente hay una carencia. Y hay gente que sí, ¿no? Tiene sus negocios, invierte bien su dinero, tiene su tiempo para vacacionar, pero hay gente que chambea de sol a sol. No hay gente que está sentada en su casa esperando que le caiga el dinero, a menos que seas un heredero. Pero conozco mucha gente que o sea, la tarjeta la tiene al límite, pero está viajando, o sea, y luego no tiene ni para comer. Sí, y eso finalmente lo único que terminas es perjudicando a tu yo del futuro. Claro. ¿No? Utilizar la tarjeta de crédito en exceso es lastimar a tu yo del futuro porque tarde o temprano vas a tener que pagarlo. Claro, Claro. los ahorros se ven recortados. Así es. A ver, vamos entonces con la siguiente recomendación, sería invierte en tu conocimiento como talleres, cursos, libros que te ayuden complementariamente en tu educación. Sí, y con este punto cierro porque la inversión en activos es muy importante. Hay activos financieros como la bolsa de valores, bienes raíces, y hay una gran variedad. Pero también hay un activo que somos nosotros mismos. Nosotros somos un activo también. Y nuestro conocimiento también tenemos que invertir en ellos. Entonces, buscar espacios de conocimiento, talleres, cursos, leer libros, ayuda muchísimo. Brandon, de repente este dato ya llega un poco tarde para la situación que tiene. Sin embargo, eso se puede revertir. Claro. Es una persona bastante joven. Seguro. Esto Tiene para rato. Sí, lo va a poder mejorar. O sea, estoy 100% seguro. Pero empezar a buscar ese tipo de conocimientos para finalmente sepa qué tipo de decisiones puede tomar. Mientras más informados estemos y más educados financieramente, mejores decisiones vamos a tener y por lo tanto nos vamos a sacar mucho más a la libertad. Claro, y es ahí donde tenemos que ponernos en la lista número 1 para invertir en nuestro conocimiento. Claro, en uno ¿no? mismo. Que es dinero que no se va a desperdiciar. Por supuesto. Pero a continuación entonces vamos a ver casos de distintos jóvenes famosos que quedaron en bancarrota, desde Lindsay Lohan y otros más. Ah, no, vamos a hablar de Lindsay Lohan. Ok, vamos entonces con Lindsay Lohan, esta conocida cantante y actriz que, claro, como estabas hablando hace un momento, Renzo, ha sido de mucha apariencia, porque nosotros vemos el glamour, las carteras, la ropa, ¿no? Pero a las finales también terminó en bancarrota. Sí, o sea,
regresamos a este punto, ¿no? De dejarnos llevar por las tendencias, dejarnos llevar de repente por lo bonito que vemos en las redes sociales, pero no sabemos realmente cómo están manejando sus finanzas estas personas. Sí. Y eso hace que finalmente nuestro comportamiento financiero también cambie, varíe. Empezamos a adaptar un ideal sobre estilo de vida que de repente no está dentro de nuestras posibilidades. Y hay que agregarle también que en el caso de Lindsay Lohan, lamentablemente, habían excesos como drogas, alcohol, y todo esto llevó a pérdidas bastante grandes. Recordemos que ella tuvo hasta series de televisión, reality show de su propia vida, en donde participaban inclusive su mamá y hermana. Entonces, esto hacía que ella cada vez crezca más, pero claro, lamentablemente muchas veces de la mano de la fama están los excesos, y es ahí donde ella pierde el rumbo. Otro, quien también ha estado en este camino, es Gary Coleman, que es un actor también que interpretaba estos personajes infantiles en los años 70, 80, que lo llevaron a la fama, pero había un tema de explotación también, en cuanto a la familia, la pérdida de dinero, el desorden financiero. Y aquí hay un punto importante, hay un patrón, y lo has mencionado tú ahora, que es la familia, ¿no? ¿Qué tan importante es el entorno familiar dentro del manejo del dinero? Es importantísimo que los padres también somos los primeros educadores hacia las finanzas de nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa, Renzo, en el caso de que los padres no tengan esa madurez o ese conocimiento financiero? Porque le sucedió a Britney Spears, porque los padres tampoco supieron manejar todo lo que ingresaba de los conciertos que ella realizaba. Claro, eso es definitivamente muy perjudicial para los niños, ¿no? Y nosotros somos un ejemplo también para ellos. Por ejemplo, yo cada vez que voy a comprar con mi hija, siempre trato de decir, hija, tenemos esta lista de compras y esto es lo principal que vamos a comprar, ¿no? Porque siempre está, papá, quiero llevar esto, un dulcecito, pero siempre trato de aterrizar las prioridades que hay. Inclusive también que nuestros hijos conozcan qué es el dinero, qué es el crédito. Una vez solo hice el ejercicio con mi hija de sacar dinero del cajero para que sepa cómo funciona, pero no es que el cajero sea mágico, sino el papá se esfuerza, trabaja y gracias a eso recibe este dinero. Entonces, esos pequeños actos que tenemos en casa ejemplifica bastante bien lo que los niños hoy en día necesitan, Claro. que es educación. Claro. Luego también tenemos el caso del conocido actor Taylor Chase, ¿verdad? De Nickelodeon, también súper conocido el muchacho, pero son estos actores que es lamentable ver, lo podemos ver en imágenes, cómo está actualmente llevando esta vida, ¿no? Chicos muy jovencitos, pero ahí, le iba a decir doctor, Renzo, uno se pregunta, ¿dónde están los papás? ¿Dónde estuvieron los papás en todo momento? Él sufría de trastorno de bipolaridad, tenía problemas de adicciones también y, por supuesto, tenía un exceso de fama y acceso al dinero en su momento. Cuando lo encontraron en ese estado, uno de sus amigos o compañeros del elenco en esa época lo pone en un hotel, intenta darle, destruyó el hotel, hizo lo que quiso, se fue, o sea... Él tiene un problema más allá de solo no haber administrado bien su dinero. Sí, claro. Lo que pasó él no es simplemente se quedó sin casa, sino hay un tema ya psicológico, de enfermedad que ha atravesado, que lo ha llevado hasta ese momento, de adicciones, sobre todo principalmente, que lo llevó hasta ahí. Y que si tienes una familia que aprovecha solo cuando tienes el dinero y una vez que ya no le sirves te deja de lado, pues también. Sí, ¿no? o sea, creo que hay cierta parte donde los padres tienen mucha responsabilidad, pero también hay otra parte donde nosotros mismos debemos tomar la batuta porque nadie va a venir a salvarnos en nuestras finanzas. Así que sí es importante que si en caso no has tenido esa educación, en mi caso, mis padres lo mucho me hablaban sobre ahorro, o sea, no más. Claro. Entonces, Es lo sí me único que tocó. Es lo que todos en casa te dicen, no, Sí, ahorra, ahorra, guárdame para ahorra. mayo, tú no sabes lo que va a pasar. Así es. Y tuve que aprender un poco más sobre productos financieros, tarjeta de créditos, inversiones. Entonces, eso lo he venido aprendiendo en el camino con diferentes tipos de espacios, como el tip número 5, que decía, invertir en tu conocimiento. Claro. Ahora vamos con un actor que fue muy conocido en la década de los 90 por una serie que se llamaba Salvado por la Campana. Estoy hablando de Dustin Damon. Ahí lo tienen. Uf, esa cara, pero señores, aquí grabadita porque yo me veía todos esos Todas capítulos. series. Bueno, pero murió sí joven también, ¿no? ¿Cómo? Murió joven a los 44 años. Sí. Y mira, ahí también cuando cayó preso y justamente es la misma figura y el mismo patrón con el que estamos conversando en este momento de estos actores jóvenes y esta combinación de ser jovencitos, no tener la madurez suficiente, tener poder, esa fama increíble y que se hace con el dinero, ¿no? Claro, es como la receta perfecta para que todo salga mal.
¿no? Es la receta perfecta, tanto la exposición de un momento a otro, Sí. el dinero descontrolado, un cero control de los padres, es lo que finalmente puede desencadenar situaciones como lo de estos chicos, que es muy lamentable. Ahora, Renzo, rápidamente, entonces es bueno y saludable para que los papás en casa vayan, por ejemplo, así al cajero con los niños, O sea, si van tienen a que hacer un enseñarle presupuesto, en casa ¿no? los gastos que se realizan. Ok, yo, mira, en ti gasto tanto, no te lo estoy sacando en cara, sino que sepas que el dinero, Claro. conseguirlo cuesta, ¿no? De es acuerdo a la fácil. edad, ¿no? Sí, por ejemplo, en edades muy tempranas, yo a mi hija le empecé a hablar sobre el dinero a los 3 años. Le compré una caja registradora, esas las que venden Ajá. en jugueterías, y le empecé a enseñar sobre la transacción, comprar y vender. Cosas bastante sencillas, monedas, billetes de mentira, para que sepan cómo funcionaba. Mientras va creciendo, el nivel de conocimiento va aumentando, para que llegue a una edad un poco más, un poquito más grandes, con un poco más de conocimiento, que parece importantísimo. Ahí tocar temas de emprendimiento, de inversión, que estoy seguro que lo voy a tocar más adelante. Siguen chiquitos todavía mis hijos, pero lo voy a tocar más Por adelante. supuesto que sí, Renzo. Muchísimas gracias por habernos Encantado. acompañado. Estamos escuchando últimamente, el clima está loco, ¿qué pasa con las temperaturas? Bueno, es el fenómeno que estamos viviendo. En la costa peruana tenemos la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Gracias a ella tenemos unos productos hidrobiológicos, pescados, mariscos deliciosos. Pero la corriente caliente es la del Niño. Cuando la corriente del Niño desplaza la corriente fría de Humboldt, comienza a cambiar el clima. Y miren, estamos terminando el otoño, va a comenzar el invierno y hay temperaturas por arriba de 25 grados Celsius. Ojo, se dice Celsius, ya no centígrados, tomen nota de ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Amor y Fuego consultó con especialistas sobre el tema. Estamos expuestos a los cambios meteorológicos todos los días. Y lejos de la situación política, lo que es también un problema es el constante cambio de clima, no solo en Lima, sino también en las diversas regiones del país. Si bien es cierto para nosotros los peruanos de a pie nos puede parecer una tortura el impacto a gran escala, silencioso pero devastador, es importante. ¿Qué está pasando con las temperaturas a nivel nacional? Estamos en quincena de mayo y los que estamos acostumbrados a estas alturas del año es que las temperaturas empiecen a bajar. Pero hace tan solo un día tuvimos un día verdaderamente caluroso. Según el mapa del CENAMI, estas fueron las temperaturas en Lima Centro. Lima Centro, lunes 11 de mayo 2026, 1 p.m. 28 grados, 4 p.m. 26 grados, 7 p.m. 20 grados. Mientras que en Lima Norte alcanzó los 30 grados, lo cual sorprendió al mismo CENAMI. El Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú hace unos 20 días había ya anunciado que en 20 regiones también se iba a incrementar la temperatura, todo lo contrario a lo que pasó el domingo 10 de mayo, en el que los índices de temperatura descendieron considerablemente y a pesar de que no hubo tanto viento, amanecimos con el cielo nublado. Cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana, variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche. La temperatura más cálida fue de 23 grados, mientras que por la mañana, que fueron las horas más frías, tuvimos 19 grados. ¿Pero qué exactamente está pasando? Con detenimiento, el experto Abraham Levy nos explica qué le pasa al tiempo actualmente. Hoy tenemos en curso un niño, fenómeno del niño, ¿no? Antes llamábamos el fenómeno del niño. Un niño costero, que es un calentamiento del mar frente a la costa, y otro niño que lo llamamos global, que es un calentamiento del mar afuera, que tiene una serie de implicancias, pero en la costa peruana ninguna. Ahora bien, ¿qué significa el niño costero? Que el mar que tenemos en la playa y mar afuera está más caliente que lo normal para estos días, estas semanas y estos meses. Y se espera que siga más caliente que lo normal, yo te diría hasta el otoño del 2025. Justamente el Servicio Meteorológico ha publicado este gráfico del mar, en donde podemos observar su temperatura, que ciertamente está cada vez más caliente. Esta última imagen pertenece al 10 de mayo, o sea, el domingo, y el color rojo que vemos en el litoral nos indica que está mucho más caliente de lo que debería estar. Si el mar estuviese a la temperatura que le corresponde a la quincena de mayo,
Hoy deberíamos haber tenido una temperatura máxima de 20 grados o de 21 y no de 27, donde medimos en el aeropuerto de Lima, y la noche hubiésemos tenido 16 o 17 grados y hubiésemos tenido frío. No es el caso. El mar está caliente y la brisa que sopla sobre la superficie del mar, que finalmente viene a la costa y es la que le medimos con el termómetro, se contagia de la temperatura del mar. Como ya lo escuchamos, es probable que estas temperaturas se queden por bastantes meses, lo que en realidad nos sorprende a absolutamente todos. Bueno, mañana con polo manga corta, que está acá, manga corta. Y hoy día fui a mi casa a traerme la polera porque está haciendo un frío terrible. Está cambiando bastante el clima. Sí, pero en la noche ya no hace frío. En la noche se siente un poco de bochorno, más bien. Yo hasta ahora no cambié mi cama, está igualita. Sábanas y cubrecama. Calor riquísimo, ¿no? Exacto. Ahora no, ahora está bajando un poquito. Antes hacía tanto calor que me salía así, pero mi esposo sale bien abrigadito. Están saliendo abrigados. No me expongo. Pero hoy día hemos visto que la intensidad ha sido de 28 grados y ha sido terrible. Sigue siendo terrible. Sigue siendo terrible, pero usted ahorita no tiene frío porque la veo en vestido. Sí, tengo bastante calor. Es más, todos mis amigos están con bastante calor ahorita. Yo he salido con pañuelo. Ha salido para cubrirse, pero no lo ha usado. No, un ratito nada más. Sobre todo de noche uno suda bastante o tiene que abrigarse mucho, no sabe cómo abrigarse, ¿no? Principalmente el problema que tengo ahorita con mi hijo es que suda mucho y empieza a toser por este clima, ¿no? Esto va a seguirse manifestando y se va a seguir calentando en mayo, en junio, en julio, y ese efecto se va a ir extendiendo a lo largo de toda la costa peruana, mucho más que ahora, y nos tocará llegar a la primavera y después al verano, y seguramente vamos a tener un verano muy cálido. En concreto, lo que tenemos que saber quienes vivimos en la costa es que las mangas cortas, como la que estoy usando, van a seguirse usando, ¿no? Las temperaturas van a seguir altas. Las noches van a seguir más cálidas que lo habitual. Pero a nivel macro probablemente el golpe sea mucho mayor. Ese efecto silencioso que podrá llevar a que los precios suban y que las principales industrias se afecten. No, que eso trae consecuencias en nuestra pesca, trae consecuencias en nuestra agricultura, trae consecuencias en nuestra industria textil, trae consecuencias en nuestra industria alimentaria. Tiene lo que llamamos nosotros en meteorología un efecto silencioso. No llueve, no hay rayos, no hay truenos, no hay huaicos, no hay nada. Pero hay un daño ahí silencioso y lento que se va produciendo. Los más veteranos hemos vivido eventos importantes del Niño, como el evento de 1982-1983. Fue devastador. La economía peruana decreció 10%. Solo hubo un año peor en la época moderna en nuestra economía, que fue el año de la pandemia. Variable, inestable y nos tiene a todos confundidos. Parecería que estamos hablando de nuestro proceso político, pero no. El clima está cambiando y es posible que la temperatura siga subiendo. Nos toca ir a la primera pausa comercial y más adelante ya sabemos cómo queda la segunda vuelta. Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, y ya están viniendo los pactos, las alianzas que se forman alrededor de ellos, ¿no? Para la segunda vuelta electoral, domingo 7 de junio.